lo visto. Entonces, Manuel Gamio, ya cuando llega el momento de escoger carrera, el padre le insiste mucho que estudie para ingeniero, le hace una carrera muy prosapia. Entonces, Manuel Gamio entra al, bueno, que es el Palacio de Minería, y se estudiaba la carrera de ingeniería. Entra a estudiar ahí, pero la verdad que no le gustaba nada, era malísimo para las matemáticas, no daba una. Entonces, cuando el padre compra el famoso rancho Ulero, dice, esta es la mía, estaba como a media carrera, y le dice, oye papá, ¿por qué no me voy a trabajar al rancho? ¿Quién se va a encargar de ese rancho? Bueno, el padre, pues ve, y le a tus hermanas, dos hermanas que no se quedaron solteronas, las pobres, porque tuvieron que cuidar al papá, imagínense. Bueno, vete con tus hermanas y tu hermano chico. Llegan al rancho famoso, y el rancho estaba totalmente muerto, el hule todo muerto, ya podrido, la casa del rancho era una ruina. Bueno, lo habían estafado el papá. Entonces, evidentemente, las hermanas se regresaron, y el hermano también, pero Manuel Gamio dijo, no, pues yo me quedo a ver si puedo hacer algo. Pues, papá ya pagó esto, a ver qué se puede hacer. Total que nunca pudo rescatar el rancho como negocio, pero se quedó 3 años. Y en esos 3 años se definió su vocación como arqueólogo, como antropólogo y como indigenista. Convivió mucho con las familias, ¿no?, de origen náhuatl que había ahí en la zona, aprendió náhuatl. Ahí había algunos vestigios arqueológicos que le interesaron mucho. Y bueno, hizo, parece ser que gran amistad, y según León Portilla, que trabajó con él muchos años y que tenía mucha cercanía con él, que tuvo hasta algunos romances con algunas chicas, que eso le ayudó mucho a aprender el náhuatl. Él se debe de tener unos primitos por ahí. Es parte de León Portilla. Bueno, el hecho es que ya a los 3 años le da paludismo y se regresa a la Ciudad de México, porque ya tenía muy clara su vocación. Entonces ingresa al Museo Nacional, porque ahí te daban cursos de arqueología. Todavía no existía la carrera de antropología en México, ni había una escuela como la ENA de arqueología, sino que eran cursos sueltos que daban algunas gentes como Galindo y Villa. Entra ahí y, bueno, inmediatamente pues destaca, el muchacho era yo creo que muy brillante, muy inteligente. Al poco tiempo lo contrata como ayudante profesor. El padre, que ya está en la total pobreza, vive en una de las casitas de ese conjunto de la mascota que está aquí en Bucareli, lo conocen, que era el conjunto Buen Tono, que construyó el señor Pujibé, que era el dueño de una fábrica de cigarros muy afamada, que hizo una gran fortuna, la fábrica del Buen Tono, que tenía varias marcas de cigarros. Una de las marcas de cigarro era la mascota, otra la Ideal. Por eso, si se fijan en ese conjunto de Bucareli, esas casitas que tienen mucha gracia, las callecitas se llaman con esos nombres, eran los nombres de las cajetillas de las marcas de cigarro. Y fíjense, este Gabriel Gamio había sido socio de Pujibé, y un día le dijo, no, cómprame mi parte, Ernesto. Y Pujibé le dijo, no, hombre, Gabriel, estás como loco, esto es un negociazo, y cada día va a ser mejor. Sí, no, pero quiero entrar a otros negocios. El rancho Ulero. Bueno, entonces le compró su parte, pero después le prestó una casita para que viviera ahí cuando se quedó totalmente pobre, con las hermanas solteronas de mi abuelo. Yo me acuerdo que todavía de niña íbamos a visitar a las tías esas, de las viejitas ya pobres, y les llevaban una despensa así a las viejitas ahí en ese edificio mascota. Bueno, el hecho es que Gabriel Gamio tenía que ayudar al padre, y entonces tenía su sueldo de ayudante profesor. Y fíjense, aquí en México, en el Museo Nacional, funcionaba lo que se llama la Escuela Internacional de Arqueología y Etnografía, déjenme ver el nombre, porque nunca lo digo bien. Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas, que había fundado antropólogos, sobre todo norteamericanos, aunque muchos de ellos de origen europeo, como el famoso Franz Boas, un austriaco, que fue fundamental en los estudios de antropología. Y ellos estaban fascinados con la riqueza que había en México, y no arqueológica, antropológica. Entonces fundaron esta escuela ahí en el Museo Nacional, y uno de los miembros de esta escuela internacional, que vivía permanentemente en México, era Celia Nuttall. Ella era una antropóloga norteamericana, habrán oído de ella porque hay un códice Nuttall, que fue un códice que ella trabajó. Y ella vivía, se dice, ahí en la calle de Francisco Sosa, en Coyoacán, la que decían que era la casa de Alvarado. Entonces, Franz Boas le había pedido a Celia Nuttall que localizara a algún joven que lo viera muy listo, así que lo viera un emprendedor, para mandarlo becado a Estados Unidos, a la Universidad de Columbia, donde tenía realmente la sede
Franz Boas, este grupo de antropólogos norteamericanos. Y para que ese joven que ellos formaran llegara a México a establecer los estudios formales de antropología. Nosotros como extranjeros no podemos estar aquí, así un día no nos van a dejar de trabajar aquí. Hay que formar mexicanos que hagan eso. Entonces realmente le echó el ojo a Gabriel Gamio, digo, a Manuel, perdón, Gabriel era el papá, a Manuel Gamio, y le propusieron, ¿no? Entonces becarlo para irse allá, pues él se puso feliz. Dijo, hijo, pero no voy a poder aceptar porque fíjense que yo necesito mi sueldo de profesor para ayudar a mi padre, soy su único sostén. Entonces, don Genaro Estrada, que dirigía el Museo Nacional, que era un hombre muy humanista que apreciaba mucho a Manuel Gamio, y le veía, pues para el futuro le dijo, oiga, joven Gamio, mire, esta es una oportunidad buenísima para usted y para México. Entonces, usted váyase y yo le voy a sostener su sueldo de ayudante de profesor, cuando le dio 3 pesos, ¿verdad? Imagínese, ayudante de profesor. Y se lo paso a su papá, para que usted se vaya y aproveche esta oportunidad. Y se fue 2 años allá a Colombia, ahí realmente se formó de una manera muy profesional. También es así que a su regreso fue cuando realizó en Azcapotzalco las primeras excavaciones estratigráficas que se hicieron en México. Seguramente de eso les va a hablar Eduardo Matos la semana próxima. Bueno, y ya de regreso a México, y fíjense, y empezó a luchar porque se creara la primera dirección de antropología de América. No existía. Entonces él hizo todos los planteamientos, estableció todo el programa teórico y todo, y se iba a la Cámara de Diputados para darle los argumentos a los diputados y que entendieran por qué era importantísimo crear una dirección de antropología. Y finalmente lo logró, y así nació la primera dirección de antropología de América. El antecedente había sido la inspección de monumentos arqueológicos, donde él empezó como un joven ayudante y finalmente acabó como director general. Seguramente de eso les habló aquí el queridísimo Carlos, no la semana pasada, porque a partir de esa posición fue cuando él, ¿no?, descubre estos vestigios, ¿verdad, Carlos? Pero esos son los expertos en esos temas, entonces yo me sigo con el lado humano, digamos. Bueno, ya crea la primera dirección de antropología, y fíjense, él piensa, bueno, la antropología, el sentido fundamental de la antropología debe de ser dar la información a los gobernantes para que tengan elementos para poder hacer unos buenos planes de gobierno, que conozcan a la población, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus aspiraciones, y entonces que los planes de gobierno obedezcan a las necesidades reales de la población, no que los inventen en unos escritorios de gabinete. Y entonces, fíjense, divide el país en 10 zonas y dice, vamos a hacer unos estudios interdisciplinarios por zona para conocer exactamente esto, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de cada zona? Y la primera zona que va a estudiar es el Valle de Teotihuacán. Ahí hace, fíjense nada más, es algo increíble. En mi pleno periodo revolucionario, porque va a ser el trabajo de 1917 a 1922, va a llevar a 40 de los especialistas más connotados que había entonces en México, de todas las diferentes especialidades, ingenieros, arquitectos, geólogos, botánicos, lingüistas, el que me digan, para que trabajen en la zona y cada uno en su campo haga un estudio detallado. El fruto de esos trabajos es una obra impresionante de 3 grandes tomos, aparte preciosos. Aquí se están exponiendo 2 de ellos, estos tomos. Los van, entonces, ¿saben a quién se iba a trabajar allá? Se iba ni más ni menos que a Francisco Goitia, el gran pintor, que se fascina con el proyecto. Entonces, Goitia va a pintar a todos los tipos físicos de la zona. Fíjense, a estudiar la zona desde 3 perspectivas. La perspectiva, la prehispánica, todo lo que van a hacer los vestigios de Teotihuacán, van a sacar a la luz toda la casa de los muertos, va a descubrir el templo de Quetzalcóatl, la pirámide de la luna, el templo de la luna, pero también van a estudiar la época colonial, en la Colman, ya ven que está ese precioso momento de la Colman, y, fíjense, muy importante, dijo, y la población actual. Entonces van a estudiar profundamente la población que existe en la zona, en esa época, todos los pueblos, que aparte las gentes que trabajaban en las excavaciones eran los que vivían en esos pueblos. Decía, bueno, el fruto de estos trabajos debe ser para beneficiarlos a ellos, que son los verdaderos, los legítimos herederos y poseedores de esta zona. Pero fíjense, paralelamente a los estudios que hacían, él desarrolló una serie de medidas sociales que fueron impresionantes. Les voy a leer algunas.
Aquí todas las cosas que yo menciono aquí, por supuesto, las he sacado de los especialistas en esto, no se crean que yo las inventé. Ahí déjenme mis anteojitos. Aquí tengo una lamparita, esperen. Es que es muy impresionante todo lo que hizo en Teotihuacán. Esto lo platica el economista Germán Parra. Dice, la Dirección de Antropología no se limitó a investigar, sino que por un lado implementó una serie de investigaciones, innovaciones y mejoras, y por el otro presentó un conjunto de sugestiones fundadas a las demás dependencias gubernamentales para que dictaran todas aquellas medidas que caían fuera de la jurisdicción de las posibilidades de la Dirección de Antropología. Pero fíjense todo lo que les hizo. Sí, para que puedan salir de la miserable vida en que vivían. De inmediato se dedicó a ayudar a los pueblos para que formaran sus censos agrarios y sus peticiones de tierras. Como es lógico, encontró la oposición tenaz de los hacendados y también, desgraciadamente, la complicidad de las autoridades locales e inclusive la lenidad de la Comisión Nacional Agraria. Pero nada de eso fue capaz de impedir que continuara encabezando la lucha de los indios por la tierra, del mismo modo que logró que los grandes terratenientes le restituyeran el agua que les habían empleado hace tiempo. Otras obras que promovió fueron el desasolve de los ríos, la construcción de presas económicas, el bombeo eléctrico de las aguas freáticas, la enseñanza de métodos prácticos para mejorar los cultivos y la cría de ganado, el establecimiento, fíjense, de un vivero para la reforestación, el combate de la tala de árboles, la protección a los animales de caza. Fíjense, es que todas estas cosas ahorita son muy normales, pero en esa época nadie hablaba de esas cosas. Estamos hablando de 1917. La implantación de la apicultura y de la industria cericícola, la producción comercial de cordeles, tejidos y costales de fibra de maguey. Claro, porque él dijo, aquí hay mucho maguey, ¿cómo lo podemos aprovechar aparte para que saquen pulque? Y por eso les llevó a maestros para que les enseñaran cómo aprovechar la fibra para hacer cordeles, todo eso. Y él arreglaba que se los compraran aquí en la Ciudad de México. La construcción de una carretera entre el pueblo y la zona arqueológica. En el campo social, que es importante, la aplicación de la vacuna contra la viruela, el envío, ya no se acuerdan los jóvenes, pues ustedes se acuerdan, los que somos guajolotones, como cuando éramos chicos, había muchos cacarizos, y le vieron lo de cácaro, pues era por la viruela, era terrible la viruela. Pues él metió la vacunación ahí de la viruela. El envío de pacientes graves a la Cruz Roja, la creación de una escuela regional, la enseñanza del deporte y de la práctica del baño, y la difusión del perjuicio ocasionado por el consumo excesivo del pulque. Y la distribución, fíjense, él inició ahí a los alumnos de raciones de leche y pan. O sea, los famosos desayunos escolares, que después presumía la señora López Mateos, ya los había iniciado Gano de Teotihuacán. Y una cosa que hizo muy simpática es que, bueno, pues muy interesante, muy simpático lo que dijo después. Él encontró muchas piezas de obsidiana, figuras de obsidiana muy bonitas. Y entonces dijo, por aquí, les dijo a los ingenieros, debe de haber minas de obsidiana, porque vean la cantidad de trabajos de obsidiana que hay. Búsquenlas. Y efectivamente encontraron minas de obsidiana. Entonces él contrató unos maestros para que les enseñaran a los pobladores de la zona a copiar con la obsidiana que encontraban ahí esas figuras. Y él arregló que se vendieran aquí en la Ciudad de México, entre otros en Samos, que ya existía Samos, todavía no era el señor Slim, ¿verdad? Evidentemente, pero ya existía Samos. Y bueno, entonces un día le reclamaron a Gami de que estaban vendiendo esas piezas como originales. Y Gami dijo, bueno, es que sí son originales. Doctor Gamio, pero si las hacen en los talleres que usted les puso en Teotihuacán.